Listo. Vamos a iniciar la tercera sesión o la tercera tutoría de la asignatura Visión de los Agronegocios Internacionales. Básicamente lo que vamos a hacer hoy es ampliar algunos de los conceptos que ustedes mismos me ayudaron a esgrimir en la práctica anterior. ¿Listo? Vamos entonces a mostrar la pantalla e iniciamos la clase. Gracias por su puntualidad, gracias por su asistencia. Voy a quitar mi video para que pueda mostrar bien mi pantalla. ¿Me confirman que me estén escuchando bien y viendo mi pantalla bien, por favor? Pues me escuchan. Buen día, ¿me escuchan? Sí, señor. Gracias, Lexi, por escribir. Listo. Entonces, vamos a ver hoy, bueno, el primer documento que tienen disponible en la segunda unidad de la plataforma Moodle es una conferencia sobre mercadeo digital que imparte un profesor de la universidad y la verdad es una conferencia muy, muy interesante, pero es un poco extensa, dura un poquito más de una hora y por lo tanto pues no tenemos el tiempo para verla en esta sesión ni en las próximas sesiones, pero sí los invito a que ustedes posteriormente la puedan ver pues desde donde se encuentra. La verdad que si la observan van a entender mucho más qué es el mercadeo digital y adicionalmente van a poder aplicar muchos de los conceptos que están plasmados en esta conferencia en sus proyectos. Recuerden chicos que ya van en el cuarto semestre, es muy, muy importante que cada vez tengan más elementos y en esta conferencia de mercado digital van a encontrar bastantes ayudas, bastantes elementos para colocar en sus proyectos. Entonces, la invitación que la vean. Luego se encuentra esta carpeta que se llama Diamante Caribe, en la cual básicamente lo que nos habla es vamos a descargarla por acá, vamos a verla. Lo que nos habla es del buen posicionamiento geográfico que tiene el departamento de Santander en comparación con los departamentos de la costa y es por ello importante que ustedes al estar en una posición estratégica se les hace mucho más fácil en términos de movilidad llevar sus productos a puertos marítimos que se encuentran, por ejemplo, en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. ¿Listo? Entonces, em, la ubicación de Bucaramanga y Barranca Bermeja es una ubicación privilegiada para acceder a estos puertos o a estas otras ciudades. ¿Listo? Los invito también a, bueno, aquí hay otra gráfica importante, entonces que nos muestra que a través de estos puertos podemos llegar a otros puertos que están en islas del Caribe o en países de Centroamérica. Entonces los invito a leer, este es un documento de tres, cuatro hojas, bueno, tiene dos hojas, en donde nos muestran la importancia de la ubicación geográfica de Bucaramanga y su zona metropolitana y alrededores para acceder a estas vías de comunicación marítima. ¿Listo? Este es el primer documento y en esta misma carpeta, me cerré la pestaña. Espérenme un momento, por favor. Ya volvimos. Entonces, el primer documento de Mate Caribe es ese y el segundo
es un enfoque ya específico para el sector agropecuario. ¿Listo? Entonces, lo que nos hablan acá es cómo ese diamante Caribe y la cercanía a esas ciudades donde hay puertos nos permiten llevar nuestros productos agropecuarios y o comercializarlos. ¿Listo? Entonces, les invito a leer estos dos documentos que están disponibles en la carpeta Diamante Caribe. ¿Listo? Para que por favor lo tengan ahí presente y los puedan utilizar, esa información que está ahí disponible. Bueno, Profe, em, disculpe. sí, señora. Profe, es que usted envió una contraseña que no es correcta al correo y muchos compañeros no han podido ingresar debido. ¿A una contraseña que no es correcta? Sí, es que la contraseña que envió tiene más de 6 números y la contraseña normalmente tiene solamente 6. Yo ingresé desde estudiantes, no por la que nos envió el correo. ¿Puedes hacer un favor y les podrías compartir esta contraseña, que es la que tomo directamente aquí de la plataforma Zoom? Ok, listo, profe. Gracias. Bueno, dale. Me parece muy raro que estima la contraseña si me la enviaron directamente desde el tema de soporte, pero bueno, ellos también se equivocan. Listo. Entonces, seguimos hablando de los elementos que tenemos en la plataforma. Listo. Luego tenemos una presentación que se llama la visión que se lleva que se lleva a la construcción de los agronegocios y otro PDF que se llama el taller práctico. Digamos que estos dos los estuvimos trabajando durante la práctica 1 que tuvimos el 2 de septiembre en la finca El Hangar y pues no me voy a detener a revisarlas. El día de hoy vamos básicamente a abordar estas dos, bueno, esta eh, presentación que se llama Teoría de los Agronegocios y vamos a hablar del ensayo que tienen que ustedes elaborar como producto número 2. ¿Listo? Listo. Entonces, en esta presentación vamos a comenzar a hacer un análisis más profundo de lo que son los agronegocios a través de la historia y todos los elementos que tienen disponibles. Bueno, el primer concepto que es importante analizar es las diferentes escuelas del pensamiento económico que han abordado el tema de los agronegocios a nivel mundial. Y em, antes de que existiera la escuela neoclásica, o perdón, la escuela neoclásica de la economía enfocaba los agronegocios a las operaciones. Es decir, que lo importante para ejecutar un negocio en el campo o relacionado con productos agropecuarios era tener maquinaria, planta y equipo. Es decir, tener una tierra en donde sembrar, tener unas máquinas como un tractor para arar la tierra o para trabajar en la tierra, tener implementos para llevar a cabo las actividades en el campo, como son fumigadoras, cosechadoras, recolectoras, ¿sí? Eh, fumigadoras de espalda, todo lo que son herramientas, ya sean de uso manual o que sean equipos o aparatos, como puede ser un tractor y sus accesorios. Y adicionalmente, observaban que lo importante era enfocarse en la ejecución de esas actividades. Entonces, lo importante era enfocarnos en la cosecha, lo importante era enfocarnos 100% en la siembra, en las actividades intermedias, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esa era la visión
neoclásica, es decir, que estuvo más o menos entre los años 60 y 90 de los agronegocios. ¿Listo? Muy, muy enfocado con el uso y la utilización de maquinaria para actividades, por ejemplo, de elaboración de productos, pues lo mismo, lo importante era tener una máquina que me ayudara a realizar mi producto, a embotellar mi producto, a preparar el producto. ¿Listo? Todo enfocado con los equipos, la propiedad planta y equipo. El uso de la tierra, el uso de la tenencia de una bodega para llevar ahí maquinaria, entre otros. ¿Listo? Bueno, pero resulta que los economistas a nivel mundial se comenzaron a preguntar, y eso fue como un enfoque universal, ¿quién coordina los agronegocios o quién coordina un negocio o una empresa? ¿Quiénes son los líderes de los sistemas? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Qué nos importa cuando estudiamos los agronegocios? Digamos que estas preguntas que se hicieron no solamente para agronegocios, sino para muchos sistemas productivos, es decir, para fábricas, para establecimientos de comercio, para restaurantes, bueno, para todos los tipos de actividades productivas que puede tener una sociedad, se comenzaron a hacer estas mismas preguntas. Y resulta que hubo un cambio en el enfoque. ¿Listo? Ray Goldberg, que es un economista, intentó contestar estas preguntas y básicamente lo que definió es que lo importante no son las máquinas o no es esa propiedad, planta y equipo, sino son las personas que manejan esa propiedad, planta y equipo para llevar a cabo las actividades. Hola Jeffer, buenos días, bienvenido. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, volvemos acá. Lo importante no para desarrollar cualquier actividad productiva no es contar con propiedad, planta y equipo, sino con personas que son las encargadas de utilizar posteriormente esa propiedad, planta y equipo en la realización de un negocio. Pero pues ustedes me dirán, si yo tengo, por ejemplo, una fábrica de fabricación y venta de empanadas, pues si las quiero vender en ese mismo punto necesito, por ejemplo, un freidor. Claro que necesitas un freidor de empanadas, eso es totalmente claro. Pero si no tienes una persona que te ayude a fritar esas empanadas, el freidor por sí solo no lo va a hacer. Entonces siempre hay alguna persona que nos ayuda a utilizar herramientas, a utilizar equipos o por lo menos si tenemos herramientas muy sofisticadas que se pueden llegar a manejar solas, tipo robots, tenemos alguien que le tenga que dar mantenimiento a ese tipo de herramientas. ¿Sí? Digamos que en la actualidad no conozco ningún proyecto productivo, así sean las grandes fábricas que utilizan robots en las cuales los robots se puedan programar solos y darse mantenimiento solos y trabajar solos. O sea, siempre hasta el momento necesitan de la ayuda de la intervención del ser humano, esos robots, porque ellos mismos no se programan, no se crean, no se asisten, no se mantienen solos. ¿Listo? Aunque ya hacen muchas actividades de forma independiente. Em, con gusto, Jeffrey. Entonces, importante, chicos. En sus proyectos tenemos que tener muy presente la mano de obra, las personas que ustedes van a utilizar para llevar a cabo sus actividades. Recuerden, ustedes mismos pueden ser su mano de obra, ustedes mismos pueden ser las personas que hagan parte de su proyecto, pero recuerden que tienen que tener una visión más allá de la simple generación de ingresos para satisfacer las necesidades de su casa o de su familia, ¿sí? Debemos comenzar a pensar en llevar registros, que fue lo que vimos en la clase anterior. Tenemos que comenzar a pensar en ideas innovadoras respecto de mi proyecto. Tenemos que comenzar a ver la comercialización directa hacia
el consumidor final. Tenemos que comenzar a aplicar ciclos de mejoramiento continuo y eso es lo que nos va a permitir hacer un agronegocio. ¿Listo? Bueno, creo que ya hay más estudiantes. Buenos días nuevamente. Les pido excusas si la clave de acceso que inicialmente les envié por un mensaje de la plataforma Moodle no era correcta, pero esa fue la clave que me enviaron desde la parte de asistencia técnica o la parte de tecnología de la universidad para que se las compartiera a ustedes para ingresar a esta sesión. Si no eran, después les hice una excusa, pero qué bueno que ya estén aquí conectados. Bueno, estamos viendo una presentación con el propósito de afianzar algunos de los conceptos que ustedes mismos esbozaron durante el taller de la clase anterior. Gracias. Bueno, seguimos. Bueno, vamos a pasarnos por acá. Listo, esto otro es importante. Entonces, luego, algunas otras escuelas del pensamiento económico a nivel mundial comenzaron a entender cómo era la cadena que debían surtir los productos que se elaboraban en el campo y llegaban al consumidor final. A medida que iban estudiando esa cadena en la cual intervienen diferentes actores, comenzaron a darse cuenta que pueden darse diferentes relaciones entre las personas que intervienen en la cadena y que era necesaria también una intervención en esa cadena. Entonces, en la actualidad, un mismo actor puede puede ser dueño de toda la cadena productiva y a diferencia, diferentes actores pueden intervenir en la diferente cadena. Entonces, cuando un mismo actor es dueño de la cadena, se podría pensar que en determinado momento puede llegar a monopolizar la comercialización de ese producto, siempre y cuando, pues, la cadena productiva sea lo suficientemente grande como para satisfacer un solo mercado. Y acá me gustaría que ustedes me ayuden a pensar un ejemplo de un producto o un bien en Colombia del cual una sola empresa tenga la parte de agricultura, elaboración, empaque, envase, la distribución, tenga los canales de distribución o las tiendas y llegue al consumidor final. ¿Alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de este tipo de, de una persona o una organización que tenga todos los puntos de la cadena? Por favor. ¿O no se acuerda, sabe, conoce? ¿No? Profe, pues nosotros Sí. trabajamos con Orange Sport y pues siento que ellos cumplen con con toda la línea. Bueno, sí, pero no. Bueno, Horacio Sport, el semestre pasado tuvimos el placer de visitarlos. Nos atendió su gerente, que creo que es un holandés de nombre Ray. Ellos tienen parte de la cadena, sí, pero no la tienen en su totalidad. Vamos a hacer el ejemplo de Horacio Sport. Los productos que ellos comercializan básicamente es limón Tahití. Entonces, ellos suscriben de forma verbal acuerdos con diferentes finqueros, productores agropecuarios, hacendados, para que les vendan o les entreguen ese producto que es el limón bajo unas condiciones específicas y es que la producción debe ser 100% orgánica y limpia de agroquímicos. Ellos se encargan de hacerle una elaboración o tratamiento post cosecha
al limón, que es básicamente una clasificación, selección, limpieza, y empacarlo o, bueno, separarlo por tamaño y por peso. Ellos naturalmente lo llevan desde su bodega que tienen en la zona industrial de, bueno, cerca de Girón, y lo llevan, pues, bien sea para los puertos de Santa Marta, Barranquilla o Cartagena para llevar a los Estados Unidos, o también lo llevan hacia Europa y le entregan el producto a eh, sus compradores en puertos de Europa, como puede ser el puerto de Amberes o los puertos de España, por ejemplo. Pero ellos no se lo entregan directamente al consumidor final. Entonces, ellos son dueños de cuatro partes de la cadena, que son la elaboración, el envase o el embalaje, la distribución y llegan hasta cierta parte del cliente, pero no llegan hasta el consumidor final, ni tampoco, digamos, son dueños de los campos donde se cultiva el producto. Entonces, ese es un buen ejemplo, pero nos faltaron dos actores. ¿Alguien conoce algún otro? Luis Manrique es La Facenda, perfecto ejemplo. Muy bien. La Facenda, por si de pronto algunos de ustedes no lo conocen, es una, es un proyecto agropecuario que se encuentra en el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta, y tienen desde el cultivo de soya, maíz, sorgo, entre otros granos, la producción del alimento para cerdos, ¿sí? Entonces tienen cerdos, levantan cerdos, tienen las gestantes y luego hacen el levantamiento de los cerdos, sacrifican los cerdos, producen el alimento de los cerdos, tienen el tema de una planta para el sacrificio de los cerdos, para el empaquetamiento de la carne, los diferentes cortes, tienen su propia red de distribución a nivel nacional de pues esta carne, tienen tiendas en diferentes puntos, en diferentes ciudades del país, en donde pues comercializan esa carne bajo su propia marca La Facenda, llegando al consumidor final, quien es el que va a sus lugares a comprar esa carne de cerdo. Ese es un ejemplo perfecto de cómo una sola empresa puede tener todos los eslabones de una cadena. Listo, pero no es una cadena monopolística, es decir, aunque la Facenda tenga, permítame un momento que hay como unas fallas en el internet, ya. Aunque la Facenda tenga todos los niveles de la cadena, no es algo monopolizado porque en Colombia, en todas las famas, bueno, la mayoría de las famas, se comercializa carne de cerdo y esa carne de cerdo no es de la marca La Facenda. Entonces, aunque tenga toda la cadena agroalimentaria, no tienen un monopolio del mercado, que eso es lo importante. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, los diferentes actores de la cadena. Cuando me entregan a mí un producto Profe, que, disculpe, señora, y carnes, el ejemplo de carnes y carnes no lo conozco, pero si me lo ayudas a ver, sería chévere. Si nos cuentas porque no lo conozco. Ellos también tienen toda la cadena, ¿sí? Tienen desde la crianza de los bovinos, la alimentación, el sacrificio, la distribución, los puntos de venta y el llegar al consumidor final. ¿Es lo que me cuentas? voy. Pues es que esa carne es muy segura y nosotros acá como para ir al 100% de seguridad pedimos siempre con carnes. La facenda pues son como muy pocos los productos que pedimos por economía a veces. Entonces a veces seleccionamos más carnes y carnes en esas carne molida. Incluso nosotros hace poquito estábamos cambiando
acá hay un plato que se da con la cola y fuimos Sí, y buscamos otra empresa y no, o sea, es mucho mejor la de carnes y carnes, vamos con más seguridad por el tema de manipulación y es porque en una nos habían salido ahí como un poco de popó y nos tocó botarla, entonces nos tocó descartarla. Entonces, a la seguridad, carnes y carnes. ya. Como te digo, no conozco el modelo de negocio de carnes y carnes. No sé si ellos tienen toda la totalidad de la cadena agroalimentaria o una porción, pero tu comentario me sirve para hacer otro para justificar otro que iba a hacer en este momento. Y es que lo que sí se ha evidenciado es que cuando una empresa tiene la totalidad de la cadena agroalimentaria, puede ofrecerle al consumidor final un producto de mayor inocuidad, de mayor calidad, que cuando la cadena alimentaria está fragmentada y no hay una persona que lleve por lo menos dos o tres eslabones y cada persona lo hace de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si vas y compras carne en la fazenda, esa carne va a tener un número de lote, te va a mostrar cuándo fue probablemente sacrificado el animal. Y con ese número de lote, si fuera necesario, ellos podrían hacer la trazabilidad de qué animal sacrificaron, cuándo lo sacrificaron, cuándo nació ese animal, qué comida se le dio, bueno, todo el proceso productivo hasta llegar al consumidor. Por el contrario, cuando uno va y compra carne en una fama, bueno, o la de cualquier barrio en Colombia de una ciudad, pues uno le entrega la carne, pero uno no sabe de dónde proviene esa carne, si es de vaca, si es de caballo, si hace cuántos días fue sacrificado el animal, si el animal estuvo bien alimentado o pudo llegar a estar enfermo, qué tipo de alimentación consume el animal, entre muchas otras cosas. Entonces, comprar productos de una cadena total tiene mayores beneficios que de comprarla de lugares que no tienen esa trazabilidad. ¿Cuál es la diferencia? El precio. Básicamente, comprar una carne de cerdo de la fazenda es mucho más costosa, y digo mucho más costosa, no, pues no decir el 50%, ¿no? Pues por ahí un 10, 15% más costosa que comprarla que no es marca La Fazenda. ¿Y por qué es más costosa? Pues precisamente porque llevar a cabo todos los eslabones de la cadena generan costos adicionales, adicionalmente esa trazabilidad genera costos adicionales, pues que es necesario transmitírselos al cliente vía precio. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Bueno, aquí vemos en esta gráfica las bases de la coordinación o los flujos que en la actualidad se realizan, en la actualidad y siempre se han realizado en las cadenas y en los mercados de comercialización de productos. Entonces, aquí es importante observar que tenemos diferentes agentes dentro del mercado. La mayor parte de ellos o la totalidad de ellos son consumidores, pero en determinado momento también tenemos agentes tipo comerciantes, industriales, agricultores, insumos, investigación y desarrollo, la parte de los bancos y el Estado. Todos en algún momento, voy a colocar un ejemplo. Si yo tengo una fama de carne, pues soy un comerciante. Si tengo la parte del sacrificio de los bovinos o de cualquier tipo de especie, además puedo considerar un industrial, un comerciante, pero también yo consumo otros bienes y servicios que ofrecen en el mercado. Entonces también soy consumidor. Si yo trabajo en un banco, pues hago parte de esta franja que dice aquí, bancos o financiación, pero también consumo productos. Entonces, la mayoría o la totalidad de las personas somos consumidores, pero adicionalmente tenemos otros roles dependiendo de nuestras actividades productivas en algunos de estos sectores. Si yo trabajo con el Estado, con una alcaldía, en la parte, por ejemplo, de Secretaría de Salud, y hago visitas a establecimientos de comercio, comercializan carne, por ejemplo, pues hago
parte de la parte de agentes como Estado, pero también compro productos. ¿Listo? Entonces, los agentes tienen una necesidad, ya sea de comprar o de adquirir productos y servicios, y como contraprestación de la adquisición de los productos y servicios, pagamos un valor económico por esos productos y servicios. Adicionalmente, proveemos a los comerciantes industriales, agricultores, a los bancos, al Estado, información relacionada con la compra y o venta de productos y servicios. En la mitad entre los agentes y los flujos que básicamente fluyen dinero e información, está lo que se llama la interfaz. En esta interfaz se crean los mercados, ya sean mercados reales y mercados virtuales. Un ejemplo de un mercado real, pues es una plaza de mercado, ¿sí? Un establecimiento de comercio, donde allegan compradores y consumidores o vendedores y compradores para intercambiar productos, ¿sí? Productos por dinero. Otra interfaz es un contrato, un documento en el cual una persona se compromete a entregar X cantidad de productos por X valor en determinado tiempo. Existe una coordinación vertical, naturalmente, tanto entre los agentes del mercado como entre los flujos, una coordinación vertical que es la que estamos viendo en este momento, y transacciones comerciales o de intercambio. ¿Listo? Pero que es importante ver acá es que nosotros, los consumidores, hacemos la base más importante de todos estos flujos. Y en la medida que los consumidores tengan un mayor poder adquisitivo, impacta directamente en los demás agentes y en los flujos. Bueno, entonces para que ustedes se den cuenta que así como eh, podemos llegar a entregar productos de calidad, productos con una salubridad, es importante que también comenzamos a exigir que los productos que demandamos o compramos tengan condiciones mínimas de calidad y seguridad alimentaria. Bueno, vamos a saltarnos este pedacito por el tiempo. Vamos a llegar aquí a esta partecita de los elementos de análisis. Y en la tutoría número 2 veíamos una primera definición muy básica de los agronegocios. Y me acuerdo que la definición era que la palabra agronegocio viene del inglés de agrobusiness, que básicamente lo único que dice es negocios relacionados con actividades agropecuarias, no más. Pero acá, en esta presentación, ya vemos una definición mucho más extensa, mucho más específica, puntual de lo que son agronegocios, se va a permitir leerlas. Donde dice, el agronegocio es la unidad de decisiones que combinan recursos naturales, tierra, agua, clima, etcétera, humanos, de capital, conocimiento e información para producir bienes de origen animal, perdón, vegetal, animal y o la transformación de los mismos en bienes intermedios o de consumo final para un mercado determinado y dentro de una operación rentable. Entonces, chicos, intenten ustedes, a medida que yo voy hablando, pensar si su proyecto académico o productivo tiene estos elementos. Entonces, dice, unidad de decisión que combina recursos. Entonces, pensemos, yo tengo un proyecto en la cual tengo decisiones puedo llegar a tomar decisiones en las cuales combino diferentes recursos. Tierra, agua, clima. ¿Listo? Produzco bienes, ya sea bienes de origen vegetal, animal o bienes transformados, que es lo ideal. Tengo identificado el mercado al cual voy a entregar esos bienes o esos productos.
Y adicionalmente tengo identificado si em, el negocio o la entrega de esos bienes o esos productos me es rentable. Si yo en determinado momento no puedo diferenciar dentro de mi proyecto algunos de estos elementos, y los dos últimos son los más importantes, si tengo ya establecido a quién le voy a vender el producto y si como resultado de esa venta obtengo una rentabilidad, eh, si no tengo identificados estos elementos, pues mi proyecto no puede ser considerado un agronegocio y debemos comenzar a trabajar en el fortalecimiento del proyecto. Entonces, importante, tener en cuenta qué recursos uso, tener en cuenta qué tipo de producto voy a entregar al consumidor final, si es de origen, si es un tipo commodity o si es un producto transformado. Si tengo establecido a quién se lo voy a vender y tengo establecido si producto de esa venta obtengo una rentabilidad económica. Recuerden que ustedes en el segundo semestre estuvieron viendo el tema de la tasa interna de retorno, estuvieron viendo el punto de equilibrio y es importante que realmente analicen todos sus costos, ya sean costos fijos o costos variables, que les incurren para poder producir o elaborar un producto. Y luego recuperar esos costos variables y costos fijos a través del precio de venta y adicionalmente agregar una ganancia para que realmente la operación sea rentable. Muchas personas en la realización de el tema de costos fijos y costos variables dejan por fuera muchos elementos que al final, cuando las personas salen a vender sus productos, se dan cuenta que las operaciones no son rentables, es decir, que están perdiendo dinero. ¿Listo? Importante eso. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de los elementos que se encuentran dentro de los agronegocios o en general de cualquier negocio. ¿Listo? Eh, es importante recordar que esta asignatura toma elementos básicos y fundamentales de la economía, sino que sencillamente los enfoca a la parte agropecuaria. Pero los elementos son amplios y pueden ser utilizados en cualquier otro sector productivo, como puede ser el sector industrial o el sector comercial, no relacionados directamente con los agronegocios. ¿Listo? Pero digamos que estos elementos son elementos generales a todo tipo de actividad productiva. Entonces, dentro de los elementos, pues el primero que tenemos son el tema de los recursos con los que contamos para llevar a cabo nuestro proyecto. Y en los recursos, pues básicamente son los que ustedes están viendo acá, que son recursos, permítanme un momento, que básicamente son recursos de tipo humano, que como ya vimos al principio de esta presentación, hubo un cambio en el enfoque y lo más importante ahora es un enfoque humanístico, lo más importante es las personas con las que contamos para llevar a cabo las actividades. Ese es el recurso humano. Recursos naturales, pues ya lo acabamos de ver aquí en esta definición. Necesitamos para todo lo que son agronegocios, necesitamos tierra, yo le pondría la palabra suelo, necesitamos agua, necesitamos clima, pero el clima, recuerden que cada vez es más variante y no lo podemos en determinado momento predecir o controlar. Necesitamos todos los servicios ecosistémicos que lo vimos en la asignatura de visión de los agronegocios, entre muchos otros recursos naturales. ¿Listo? Materiales, claro, necesitamos materias primas o insumos para poder desarrollar nuestro agronegocio. Si tengo una explotación de limón, pues los recursos naturales pues, están todos dispuestos ahí para desarrollar mi
proyecto, pero como materiales adicionales puedo tener, por ejemplo, fertilizantes orgánicos, insecticidas orgánicos, ¿sí? Necesito siempre de elementos adicionales para poder desarrollar mi proyecto y lograr que sea rentable y altamente productivo en el tiempo. ¿Listo? Naturalmente se necesita capital, se necesita dinero para poder comenzar un agronegocio o para continuar con la explotación del negocio, ¿sí? Digamos que si yo tengo 1000 árboles de limón y no tengo el dinero suficiente para llevar a cabo actividades culturales, podas, resiembras, deshiervados, limpiezas, pues, y adicionalmente no tengo dinero para el tema de compra o de abonos orgánicos, pago de mano de obra, transporte de mi producto al consumidor final, pues no puedo tener un agronegocio. Entonces se necesita capital, ¿sí? Conocimiento. Claro que se necesita conocimiento y de eso también hablábamos acá. Recursos naturales, humanos, capital, conocimiento, tecnología. Y recuerde que ustedes acá, con el paso de los semestres en esta carrera, están ganando esto, están ganando conocimiento y el conocimiento es tecnología. ¿Listo? Entonces, los recursos básicos que se necesitan para montar un agronegocio son estos. Profe, que yo tengo todos menos el capital. Bueno, es necesario que comiences a buscar la forma con inversores privados o a través de la banca, buscar este capital. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener los 5 elementos básicos para tener un agronegocio. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Otros elementos. Los segundos, relacionados con sistemas y procesos. Entonces, dentro de estos sistemas y procesos, básicamente lo que tenemos es cómo estamos organizados al interior del proyecto o al interior de la empresa. ¿Listo? Entonces, tenemos una estructura o tenemos unos criterios básicos para la toma de decisiones. Las personas que hacen parte de la organización o del proyecto, si el proyecto solo es mi familia, tenemos criterios claros de cómo tomar decisiones, de qué tenemos que tener en cuenta para tomar decisiones. Recuerden que las decisiones no solamente en una empresa las toma el gerente, no, las toma cualquier persona que trabaje dentro de la organización y tenga un cargo. Que soy el señor, que tenemos un celador, que es la persona que abre la puerta todos los días y permite el ingreso de personas, tanto personas relacionadas con la empresa como empleados, como personas externas. Si el celador en determinado momento toma una mala decisión y permite el ingreso de personas externas a la compañía, no conocidas, y esas personas pueden llegar a ser delincuentes, pues por esa mala decisión pueden robarse la propia planta y equipo de la empresa. Entonces, dentro de las organizaciones, dentro de los proyectos, así sean proyectos muy, muy pequeños, proyectos familiares, es muy importante re- definir una política de toma de decisiones. Yo sé que para ustedes esto puede llegar a sonar un poco eh, raro, pero en la medida en que nosotros entendamos qué decisiones puede llegar a tomar cada persona y la podamos llegar a capacitar de cómo debe tomar esas decisiones o qué puntos tiene que tener en cuenta para tomar esas decisiones, pues las decisiones se van a poder tomar de forma correcta. ¿Qué quiere decir esto? Sí, yo tengo una explotación de cacao y contrato a una persona y esa persona no sabe absolutamente nada del cultivo. Y yo el primer día le digo, bueno, toma este machete y vaya y hágame la recolección de los frutos. Y lo espero en 2 horas. Pero esa persona no sabe ni siquiera cómo se recolecta el fruto, en qué grado de maduración, cuál es el que ya está listo, cuál no está listo.
pues la persona va a tomar muy malas decisiones a la hora de recolectar los frutos. Entonces, en la medida en que yo pueda hacer capacitación, en la medida en que yo pueda tener un protocolo de toma de decisión, pues las personas no van a cometer errores y yo no voy a perder dinero al momento de eh, hacer algunas actividades dentro de mi agronegocio. Profe, que yo no tengo establecido ese toma de decisiones, pues créame que le hace falta un elemento muy importante para decir que usted tiene un agronegocio. Si no tiene eso, créame que no es un agronegocio. ¿Listo? Segundo elemento, el tema de la cultura empresarial. Muchas organizaciones, muchos proyectos tienen culturas organizacionales propias. ¿Qué quiere decir esto? Hay lugares donde trabajar es muy difícil porque existe mucha envidia, existe muy mal ambiente laboral, las personas no le colaboran a su compañero, cuando las personas ingresan nuevas, las personas que llevan mucho tiempo, es muy difícil que se asocien con esas personas nuevas que las acojan. Pero por el contrario, existen muchos sitios en donde trabajar realmente es un placer, porque existe una muy buena comunicación entre los diferentes compañeros, existe muy buena comunicación con sus líderes, con sus jefes, ¿sí? Entonces, trabajar en la cultura empresarial es importante. Tener en cuenta que una empresa en la costa Caribe no se puede desarrollar del mismo modo que una empresa en Santander, ¿sí? ¿Por qué? Porque culturalmente, socialmente, las personas que viven en la costa Caribe son diferentes a las personas de Santander. Entonces, esas diferencias culturales también hacen parte de la cultura empresarial. Tercero, tengo que tener definidos criterios de calidad. ¿Qué significa esto? Pues, ¿cómo es lo mínimo que le voy a entregar el producto al mi consumidor o mi distribuidor o la persona que me compra el producto? ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, en el caso del limón, están definidos unos tamaños, que si el limón tiene partes amarillas, que si el limón está afectado por ejemplo, por roño, ¿sí? Como unas características básicas de calidad del producto. Si yo, por ejemplo, elaboro una bebida, un jugo, entonces, pues, que ese jugo tiene un contenido de fruta del 15%. No, que en una producción me salió el 20, que en otra producción me salió el 10. Pues usted tiene que definir unos criterios de calidad y conservarlos en el tiempo. ¿Listo? Si en mi proyecto no tengo establecidos esos criterios de calidad mínimo, no se trata de un agronegocio. Profe, que yo vendo pollo. Perfecto. ¿De qué tamaño lo vende? No, pues a veces de 5 libras, 6 libras, dependiendo. No, tiene que intentar tener un criterio de calidad lo más acertado y justo posible para que el consumidor siempre sepa en la, que en la explotación del señor XX puedo conseguir pollo de tal peso, ¿sí? Con tales características, tal calidad. ¿Listo? Cuarto elemento, el tema de la organización. Cuando se crea un agronegocio, lo que yo les he indicado, es importante poder pensar y dimensionar los diferentes roles o las personas que me van a ayudar a la formación de mi agronegocio. Profe, que yo en la actualidad tengo todos los roles. Yo soy el gerente, soy la persona que hace el producto, soy la persona que hace el tema del marketing. Bueno, hago de todo. Sí, eso está bien porque lo estás haciendo ahorita. Pero en un futuro, y si proyectas que el agronegocio crezca, es necesario que definas primero qué personal mínimo necesitas emplear y segundo, qué capacidad técnica, de experiencia académica debe tener esas personas para que hacia el futuro
tengas mucho más estructurado el proyecto. ¿Listo? La dirección. La dirección, pues básicamente es aquella persona que tiene muy clara la visión de hacia dónde va la compañía y qué tiene que hacer para poder llegar hasta ese punto. Importante. La dirección, cuando las empresas son pequeñas, pues esta responsabilidad recae en una sola persona. Pero cuando las empresas van ganando tamaños importantes, se van creando juntas de socios o se van creando diferentes gerentes, el gerente de ventas, el gerente de operaciones, el gerente de recursos humanos, para poder distribuir las cargas, porque dirigir una organización, una sola persona, todos los puntos que tiene la organización es muy, muy complicado. Entonces, lo mismo, en la organización ustedes deben idealizar hacia el futuro, a medida que va creciendo la compañía, cómo se puede ir separando la toma de decisiones respecto de cómo se dirigen el futuro de las empresas. ¿Listo? Y finalmente está esta parte que se llama operación. En la parte de operación, pues básicamente son todas aquellas actividades que se realizan para elaborar un producto o prestar un servicio. Entonces, en la operación tenemos, por ejemplo, la compra de materia prima, el abono del cultivo, la recolección del producto, su empaque, su entrega, etcétera, etcétera. El pago de proveedores, la recolección del dinero, bueno, todo este tema, el tema de contabilidad, también está el tema de operación, ¿listo? Todos estos temas están supremamente relacionados. Bueno, vamos a parar acá. Son las 8:05. A las 8:15 volvemos, 10 minutos de descanso y seguimos viendo otros elementos que deben tener los agronegocios. Gracias, chicos.
Listo, chicos, retomamos la clase entonces. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a los temas que estamos viendo? ¿Quieren que compartamos entre todos? ¿No? Vamos entonces con la presentación. Bueno, el tercer elemento es la relación producto-cliente. Chicos, ya que es muy, muy importante tener muy claro los diferentes factores que intervienen en esa relación. Entonces, nosotros estamos o creamos nuestros productos o proyectos, negocios, empresas, con la necesidad de satisfacer siempre una necesidad, ya sea una necesidad básica o una necesidad que nosotros mismos creemos en los clientes. ¿Listo? Entonces, nosotros satisfacemos necesidades de los clientes. ¿Listo? Para ello, tenemos que tener en cuenta factores diferenciales o tenemos que tener en cuenta información de esos clientes. Eso se conoce como requerimientos. ¿Qué espera el cliente de nuestros productos? ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo básico que espera de los productos? Entonces, por ejemplo, si yo compro una afeitadora, pues como mínimo o como requerimiento básico, espero que esa afeitadora me permita pues retirar el vello de la piel. Si yo compro una afeitadora y no me retira el vello de la piel, pues no, pues es un producto que no satisface las necesidades mínimas de los clientes. Pero adicionalmente, si los clientes tienen otros requerimientos y es que adicional a que la afeitadora me retire el vello de la piel, lo haga sin generarme irritación, lo haga sin lastimar mi piel, pues son requerimientos adicionales que tienen los clientes y que mi producto tiene que llegar a poder satisfacer. Que yo quiero que la afeitadora, además de retirar el vello de mi piel, de no lastimar mi piel, de no lacerar mi piel, de no generar mi irritación, me deje un olor agradable en la piel, pues es otro requerimiento adicional que genera o necesita un desarrollo extra en el producto y que también incrementa el valor del producto porque ya no es un producto normal, sino es un producto especial. ¿Listo? En la medida en que nosotros satisfacemos las necesidades, los requerimientos, pues los productos tienen que tener un nivel de calidad mínimo, un nivel de calidad que permita cumplir con estos requerimientos. No, pues que la afeitadora en efecto retira muy bien al ras el vello de la piel, no me genera ningún tipo de irritación, no me lastima la piel, deja un olor una vez terminada su uso muy agradable en la piel, pero el producto solo sirve para un uso. O a medida que lo voy usando se le van cayendo sus partes. Con el contacto con el agua se oxidan las cuchillas. Algo así. Entonces, no solamente es satisfacer la necesidad, no solamente es ajustarnos a unos requerimientos del cliente, sino hay que hacerlo con estándares mínimos de calidad que nos permitan ser competitivos en el mercado. Y lo tercero, tenemos que tener nosotros protocolos o lineamientos para las relaciones con los clientes. ¿Qué tipo de protocolos o lineamientos? Por ejemplo, ¿cómo hacer el recibido de las PQRs? ¿Cómo será el tema de las devoluciones? Es importante resaltar que las relaciones no solamente son con clientes externos, sino también con proveedores y con clientes internos o con los mismos empleados. Entonces, si vemos las relaciones con proveedores,
cada cuánto les voy a pagar, cómo es el tema del recibo de la factura. Si yo me hago amigo del proveedor, entonces me voy a tomar más tiempo para pagarle. Eso no debe pasar. Que si la persona a quien yo le vendo mi producto se hace amigo mío, tiene un supermercado, pues ya no me paga a los 30 días ni a la semana que recibe el producto, sino lo hace a 2 meses, porque nos hicimos amigos. Entonces, importante establecer en ese protocolo o en ese documento de relaciones con los clientes. Recuerden, clientes internos, externos, proveedores, todos se llaman clientes. ¿Cuáles son las relaciones y cómo las vamos a llevar? Es muy, muy importante para nuestro agronegocio definir cada uno de estos elementos de forma muy, muy clara y específica, o sea, de forma muy puntual. Es importante tener esto muy, muy claro. Otro de los elementos, y ya el último, para hacer una correcta planeación del agronegocio, es el tener en cuenta el entorno. Entonces, nosotros, como empresa, como proyecto, somos un mundo, pero alrededor de nosotros tenemos una comunidad, podemos ser parte de una agremiación, de un sector económico, de todas las actividades o todo lo que sucede a nivel nacional y naturalmente todo lo que sucede a nivel internacional. Entonces, en la medida en que nosotros conozcamos cómo nos afecta o beneficia lo que sucede por fuera de la organización o por fuera del proyecto, vamos a tener un panorama más exacto de nuestro agronegocio. ¿Qué quiere decir esto? Si mi agronegocio es el cultivo del limón y sucedió el tema de la guerra en Ucrania y yo tenía una explotación convencional de limón. ¿Ustedes creen que esa guerra ha afectado o no ha afectado la explotación? Alguien que me ayude. Si yo tenía una explotación convencional. ¿Alguien sabe si tiene algún efecto la guerra en Ucrania sobre ese tipo de explotaciones convencionales del cultivo de limón, por ejemplo, o no ha tenido efectos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Sí, señor. Sí, lo escuchamos, profe. Lo Bueno, si me escuchamos. escuchan, ¿alguien tiene alguna respuesta a la pregunta que estoy haciendo? Por favor. Está por aparte ¿Cómo? Bueno, vamos a hacerlo por Tedocasia. Elizabeth Liscano, que la veo aquí conectada. ¿Crees que la guerra en Ucrania tiene afectaciones sobre una explotación convencional de cultivo de limón? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues yo creo que sí, profe, porque, digamos, puede afectar la exportación. ¿Tú crees que nosotros le vendemos limón a Profe. Ucrania? ¿Cómo, profe? ¿Tú crees que nosotros le vendemos limón a Ucrania? No, pero, profe, nosotros podemos vernos afectados por la exportación de abono, que es de allá es que se trae la mayoría lo que se aplica para los árboles de limón. Muy bien, Carlos. Eso es correcto. Es una explotación, nos vemos afectados porque se incrementa en el precio del abono.
y genera pues naturalmente el aumento de los gastos en el proyecto. Listo. Si la explotación fuera de limón orgánico, ¿habría o no un impacto por la guerra en Ucrania? Preguntémosle a Juan Gómez. Juan, ¿tú crees que existe una implicación o una afectación o un beneficio hacia el productor de limón orgánico por la guerra en Ucrania? Bueno, creo que Juan está conectado, pero no responde. ¿No? Está de mente ausente. Mi- Dinos, Carlos. yo siempre he mirado lo del limón. Lo del limón necesita 16 elementos. Poco, mucho, ellos necesitan los elementos para producir tu producto, tu fruto. Por parte, poco se necesita, pero sí va a ser necesario. Ya, o sea, tú dices que así si el limón sea orgánico, hay que fertilizarlo con productos químicos, productos minerales o químicos. Quitar esto, el alimento, ¿sí me entienden? Va a ser- Van en poquita escala, pero va a necesitarlo. Dale. ¿Quién fue la que me dijo que está aquí asociada a Orange Sport? ¿Es Marcela? Hace un momento me dijo que está asociada a Orange. Sí, profe, yo. Bueno, Marcela, ¿tú crees que el cultivo de limón se puede dar 100% orgánico o como dice Carlos que sí hay que utilizar fertilizantes de tipo Pues, químico profe, mineral? la empresa como tal y el ICA tienen, sí necesita los minerales, pero hay abonos orgánicos o de manera orgánica en la que se pueden utilizar sin necesidad de fertilizar como tal. Ya, o sea, dices que hay abonos orgánicos que suplen esa necesidad. Sí, señor. Y listo. Entonces, la pregunta, ¿crees que la guerra en Ucrania afecta el cultivo de limón orgánico? Pues, profe, personalmente pienso que como tal el limón orgánico no, porque pues nuestros clientes, digamos que potenciales, no, pues no están en esos países. Y con respecto a las consecuciones de materias primas que vienen de esos países, ¿te afectan o no te afectan? ¿Las necesitan o no las necesita tu cultivo? Pues, profe, siento que como nosotros desarrollamos los abonos orgánicos y los productos con los que hacemos control de plagas y demás, pues siento que no. Listo. Gracias. Entonces, de acuerdo con las respuestas que nos acaban de dar los compañeros, dependiendo del negocio que yo tenga establecido, Profe, está temblando, profe, aquí está temblando, espera un momento.
Profe, Pues dígame, estoy. ya podemos seguir, profe, ya pasó el susto. ¿Están bien? ¿Sí? ¿Se encuentran bien? Sí, profe, asustados, pero bien. Bueno, dale. Bueno, ya iniciamos. Bueno, chicos, entonces, les decía que dependiendo mi empresa o mi proyecto, tengo que analizar cómo los cambios, Profe, ¿allá tembló? no acá no, no, señorita, gracias a Dios. Sí. Entonces decía que dependiendo de la empresa, pues tengo que analizar cómo los cambios en diferentes entornos me afectan y esa afectación que repercute, por ejemplo, en el precio de venta de mis productos. Eso lo tengo que tener muy en cuenta, ¿sí? No puedo pensar que mi empresa es un mundo aparte y que los que sucede afuera de la empresa no afecta a la organización. Bueno, vamos a continuar rápidamente con esta partecita de planeación estratégica de los agronegocios y tenemos que revisar sobre todo esta partecita. ¿Cuáles son los factores que influyen en esa planeación estratégica? Primero, la ubicación y extensión del predio. Segundo, las características naturales y climáticas, la interacción con otras zonas, la disponibilidad de los recursos naturales, el acceso a recursos tecnológicos y financieros, globalización y competencia. Como estos factores son los que más influyen dentro de mi agronegocio, es importante que yo me detenga específicamente a estudiar cada uno de ellos de forma independiente, hacer un análisis muy concienzudo de ellos y si detecto factores de riesgo, por ejemplo, en el tema de interacción con otras zonas, si yo tengo una explotación de limón, pero está muy cerca, por ejemplo, de un relleno sanitario o una cantera, cómo esas actividades que hacen mis vecinos pueden afectar mi proyecto. Entonces, en la medida en que ustedes detecten factores de riesgo o anomalías que pueden llegar a afectarlos, en estos factores de alta influencia, es importante que puedan pensar o tomar medidas para mitigar esos factores de riesgo. Importante. Todas las actividades empresariales o productivas tienen riesgos y en la medida en que ustedes puedan comenzar a evidenciar esos riesgos, van a estar mucho más seguros que el proyecto es sólido en todo, desde todo punto de vista. Profe, no se escucha nada. ¿Alguien más no me escucha? Si alguien me acaba de escribir que no se escucha nada, ¿me confirman si me escuchan o no me escuchan, por favor? Yo lo escucho bien, profe. ¿Alguien puede confirmar? Bueno, Profe, se lo alguien ya. escucha bien. Ahí están diciendo que me escuchan bien. No sé si quieres, yo escucho bien, escribió Luisa. Sergio, si quieres te desconectas y te vuelves a conectar a ver si es algo relacionado, por favor. Listo. Claves de éxito de un agronegocio. Primero que todo, liderazgo. Que una persona, ojalá, vamos a ver, en la sala de cómputo, es que raro, Sergio, las personas si me escuchan. Voy a cerrar y volver a mi micrófono a ver. ¿Me escuchas ahora, Sergio? Por favor, ¿confirmas? Con Jessy estamos tratando desde las 8. Uy, joder, madre, pues ya llevan 40 minutos tratando.
Intenten conectarse desde su celular porque los demás compañeros sí me escuchan. Entonces creo que no se trata de un problema mío, sino es de probablemente algún computador de la sala de cómputo. Deben ser Bien, de profe. ambos. Sí. O de pronto los baffles, como dice Luisa, o el internet, o los computadores, como dice Paula. Porfa, revisa, Sergio, porque pues te has perdido la mitad de la clase. Bueno, primer clave del éxito, liderazgo. Tener muy clara la idea de hacia dónde debo llegar y cómo debo llegar ahí. Autogestión, ¿qué significa esto? Pues básicamente es que cada miembro de la organización o del proyecto tiene que tener un nivel de participación tanto en la ejecución de las actividades como en la toma de debe ser los computadores, siempre tienen esa falla. Listo. Gracias, Pau. Cada miembro de la organización debe tener un nivel de participación dentro de la toma de decisiones y la realización de actividades dentro del proyecto de la organización. Y en la medida en que esas personas se pueden autocontrolar solas, se pueden autogestionar solas, pues es mucho más sencillo realizar las actividades. Es muy molesto, es muy desgastante tenerle que decirle a las personas, por favor, lleguen temprano a trabajar, por favor, recuerden el uso de los elementos personales, por favor, hagan sus actividades correctamente. No, en la medida en que, y eso también sucede en la vida académica, entonces cuando tienen un CIPA y tres personas trabajan muy bien, pero la cuarta no, y las otras tres le tienen que decir al tercero, por favor, no olvide que tenemos que hacer tal trabajo, por favor, haga esta parte. Eso es muy molesto y eso significa que esa persona no se autogestiona. Y entonces, importante que podamos contar con personas que lo hagan. Si es mejor conectarse desde el celular, dice Marcela. Servicios de apoyo. Es siempre bueno intentar apoyarse en alguien o en algo. Por más de que tengamos el capital, por más que tengamos la posibilidad de ejecutar el proyecto, en la medida en que nos apoyamos en alguien o en algo, me refiero en algo en una institución, vamos a tener mucha más solidez. Tener muy bien definidas estrategias de mercado, tanto de posicionamiento y diferenciación. Recuerden, chicos, que siempre les hemos dicho que en sus proyectos deben existir algún grado de innovación o diferenciación respecto de otros proyectos o otros productos que ya se encuentren en el mercado. Importante, si ustedes no tienen hasta el momento un elemento diferenciador que los posicione en otro nivel respecto de otros proyectos muy similares que ya se encuentran en la actualidad, pues digamos que no vamos a hacer la diferencia. ¿Listo? Y esquemas empresariales. Esto lo vamos a ver un poquito al final del curso, pero sí es importante y se los he dicho desde la primera clase. En la medida en que ustedes aprendan a asociarse en la actualidad como estudiantes, formando un ciclo de trabajo y hacia el futuro como eh, futuros empresarios, y generen integración con otras personas o con otras empresas, ya sean proveedores, consumidores o empresas que hacen o entregan productos similares a los suyos, van a poder acceder a los mercados de una mejor forma. Importante esto. Bueno, bueno, vamos a ver estos últimos principios y vamos a hablar del último proyecto. ¿Listo? Bueno, ay, hay unos temas que por el tiempo no alcanzamos a ver. Voy a tener menos como que son los principios de la planeación estratégica, pero les solicito el favor que después ustedes con calma puedan revisar este tema de la gestión empresarial del agronegocio, porque no vamos a alcanzar por tiempo a verlo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los principios de la planeación estratégica? Primero, la racionalidad. ¿Qué quiere decir la racionalidad? Es la capacidad de seleccionar alternativas pensando siempre en la maximización de recursos. Recuerden los que hablamos hace un rato. Ustedes en segundo semestre tuvieron la posibilidad de hacer los números de sus empresas, ver si eran rentables o no eran rentables y en cuánto tiempo iban a recuperar la inversión.
Esa racionalidad tiene que ver sí o sí con el uso de los recursos económicos. Entonces, chicos, en la medida en que ustedes puedan tener eso presente, va a ser mucho más sólido su agronegocio. Segundo, principio de la previsión o la capacidad de predecir el futuro y ejecutar planes o medidas para anticiparse a ese futuro. Pues muy bien sabemos que no somos adivinos o la mayor parte de las personas no podemos predecir el futuro, pero sí lo podemos prever de acuerdo con lo que estemos viendo que está sucediendo en el presente. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que comenzó la guerra en Ucrania y ya han pasado más de un año y la guerra no ha terminado y todavía continuamos con una explotación o un cultivo tradicional que depende de fertilizantes y agroquímicos, pagando altos costos en este tipo de productos, pues creo que es hora de comenzar a darnos cuenta que ese posiblemente no es el camino y ejecutemos un plan para pasarnos, por ejemplo, a una agricultura orgánica, ¿sí? Que no tenga esa dependencia con ese tipo de productos, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque si la guerra continúa, pues el problema va a seguir y vamos a seguir comprando insumos muy costosos. Entonces es importante tener esa capacidad de predecir lo que puede pasar en el futuro. Tercero, el tema de la universalidad. Es importante apoyarnos y, por ejemplo, utilizar tecnología universal en el mundo. Coloco un ejemplo. Hay veces que se compran máquinas que no tienen los repuestos o los repuestos no se consiguen en Colombia. Entonces, esa tecnología no es universal y hace que sea una tecnología local o un determinado país la produce, pero no en todo lugar se consigue. Eso genera problemas, porque si no puedo conseguir los repuestos de determinado equipo en Colombia, significa que cuando ese repuesto sea averiado o necesite cambiarlo, pues la máquina va a quedar parada por un determinado tiempo. ¿Listo? Asimismo sucede con el tema de la economía, la política, la parte social y cultural. Es importante reconocer o recordar que en diferentes países del mundo tienen diferentes culturas, como sucede aquí en Colombia, que tenemos diferentes regiones, cada región con culturas, con cosas distintas. En la medida en que nosotros podamos aprender de la cultura a la cual le vamos a entregar nuestros productos, pues vamos a ser mucho más sencillo esa entrega. ¿Listo? Es importante que los proyectos y las empresas trabajen como una unidad, es decir, que se coordinen y actúen de forma organizada. Existen a veces elementos que hacen que las empresas trabajen de manera descoordinada y eso genera reprocesos y pérdidas de dinero. Entonces, es importante la unidad como planeación estratégica. Y finalmente, es darle continuidad a la compañía entendiendo su permanencia en el tiempo y el enfoque que tiene. Hay veces que, por ejemplo, yo monto un local para mascotas y con el paso de los días comienzo a dar que como que eso no vende, que no. Entonces decido, no, ya no voy a montar el local para mascotas, le voy a comenzar a colocar zapatos para personas. Entonces vendo cosas para mascotas y vendo tenis o cosas para celular, accesorios de celular. Entonces, esos cambios de enfoque lo que hacen es que se pierdan recursos, se pierda dinero y posiblemente lleven más rápidamente a la quiebra a las empresas. ¿Listo? Voy a dejar esta presentación hasta acá. Les pido el favor que revisen esta parte que se llama gestión empresarial del agronegocio. La verdad es un tema muy, muy importante y básicamente que miren estas técnicas de gestión para cada una de las partes de los agronegocios o de las compañías. Les pido ese favor. Vamos a terminar la clase del día de hoy con eh, ejemplos de ensayos. ¿Listo? Entonces, el producto número 2 debe ser escribir un ensayo 100% a mano
y el espacio se abre el día de hoy con fecha extraordinaria el 26 de septiembre y fecha extraordinaria el 29 de septiembre. ¿Cuál es el tema del ensayo? Entonces, el tema del ensayo es los agronegocios. Aquí está. Identificar la demanda de productos de exportación en Santander. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que investiguen argumentos de si su proyecto tiene una demanda exportable o no. Ejemplo, si mi proyecto es el limón, ¿cuál es la demanda exportable del limón hacia el mundo? Busco argumentos, busco cifras, ¿sí? Información. Si mi proyecto, por ejemplo, es la carne de pollo, ¿cuál es la demanda exportable de la carne de pollo en Santander? Si mi proyecto es, no sé, conservas, mermeladas, dulces, elaborados a partir de diferentes productos, ¿cuál es la oferta exportable de ese producto? ¿Sí? Entonces, ese es el tema, el título de la unidad. ¿Listo? Aquí en este link encuentran en la plataforma, Profe, ¿es en CIPAS? no individual, dice ensayo escrito a mano, 20% individual. Que estén en CIPAS no signifique que no puedan, que lo hagan individual no significa que no puedan abordar el mismo tema. O sea, por ejemplo, si Carlos y Marcela están en un mismo CIPA y los dos tienen el tema del limón, no significa que cada uno por aparte pueda hacer el ensayo con argumentos distintos hablando del mismo tema y ese limón. ¿Sí? Entonces, en este documento que se llama El futuro de la agricultura, encuentran más de 13 ar- eh, ensayos eh, de la agricultura actual. Pero ojo, no todos los ensayos que están acá son ensayos de tipo argumentativo. Y les voy a colocar dos ejemplos porque se nos acabó el tiempo. Entonces, quiero que revisen el ensayo que se llama Mi hija quiere ser agricultora. Profe, ¿y para cuándo es? ¿Para cuándo es? En la plataforma están las fechas. Aquí en la partecita abajo están las fechas. Ya está la información disponible en la plataforma. Entonces, ojo, en este documento hay diferentes tipos de ensayo. Por ejemplo, este ensayo que se llama o que se titula Mi hija quiere ser agricultora es un ensayo muy bonito, pero es un ensayo de tipo opinión. Y recuerden que yo les solicito ensayos de tipo argumentativo. Entonces, la persona que quiera leer un ensayo de opinión para aprender cómo lo hacen, que no es lo que les está solicitando, puede leer este ensayo. Solamente tiene 3 hojas. Es un ensayo muy bien hecho, un ensayo muy claro de la situación de las agricultoras nigerianas y es muy chévere. Me hubiera gustado que lo pudiéramos leer acá entre todos, pero bueno, pues el tiempo ya no nos da. Entonces, ensayos de tipo opinión, este. Mi hija quiere ser agricultora. Pero si lo que queremos es un ensayo argumentativo, como es el que les solicito, les voy a recomendar, por ejemplo, este ensayo. La eficiencia energética puede aumentar la seguridad alimentaria. En este ensayo, por ejemplo, como en otros, ustedes se van a dar cuenta que el autor coloca cifras, coloca números, coloca datos, coloca estadísticas, coloca información dicha por otras personas, argumentos dados por otras personas y hace las correspondientes citas bibliográficas, ¿sí? Es decir, que está tomando argumentos, datos, cifras, información de otras fuentes y procede a citar esas fuentes. Este ensayo, por ejemplo, que contiene esas citas bibliográficas, no es de tipo
opinión, sino es de tipo argumentativo. Quiere decir que este ensayo de este tipo es el que debemos elaborar para el segundo producto. ¿Listo? Ensayos argumentativos basados en una búsqueda bibliográfica, basados en una búsqueda de información, de estadísticas, de datos, y sobre esos argumentos, sobre esa información, es que procedo a redactar mi ensayo. Chicos, se nos acabó el tiempo. Les agradezco por la asistencia. Espero que estén muy bien. Si tienen dudas o preguntas, ya saben, me escriben por la plataforma Moodle y con gusto se las resuelvo. Les deseo que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, profe.